La reciente muerte de la reina Isabel II de Inglaterra el pasado 8 de septiembre del año en curso ha vuelto a poner la mirada de los medios y del público en general sobre la monarquía británica. Y en específico, ¿qué enigmas, qué misterios, qué secretos nos guarda una de las monarquías más importantes no solo de Europa, sino también del mundo? Asesinatos, maldiciones. Esa será la información que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Y en esta oportunidad voy a hacer eco del artículo que ustedes ven en pantalla. El enlace lo encuentran aquí en la descripción del video, de Reader's Digest Australia, que nos habla de 13 grandes misterios alrededor de la familia real británica. Y el primero de estos grandes misterios y enigmas alrededor de la realeza británica tiene que ver con este monarca que ustedes aprecian ahí en pantalla. La desaparición, la extraña muerte del rey Eduardo V y su hermano. La historia nos comenta lo siguiente. Resulta que en abril de 1483, el monarca vigente en aquel entonces, Eduardo IV, falleció. Y su hijo mayor, Eduardo V, a quien vimos anteriormente, de un poco más de 12 años, ascendió al trono en compañía de su tío, el hermano menor de su padre, el hombre que van a ver ahí en pantalla, Ricardo Plantagenet, también conocido como el Duque de Gloucester. A este hombre se le nombró como protector del reino de Inglaterra, y junto con su sobrino Eduardo V iban a ser las personas que iban a regir desde entonces el reino británico. Nadie podía negar en su momento el conflicto de intereses que desde luego existía entre este hombre, entre Ricardo de Plantagenet junto a su sobrino. Era un hombre muy ambicioso, ávido de poder, y que literalmente estuvo dispuesto a hacer lo que fuera por convertirse en el monarca de Inglaterra. Todo el mundo en ese entonces quería la corona del rey. Era un chico muy joven, casi que un preadolescente, este Eduardo V. Así que imagínense este escenario tan tremendo que tuvo que enfrentar este chico tan joven. Casi que todas las personas que lo rodeaban anhelaban su cargo y querían pasar por encima de quien fuera para convertirse en el rey de Inglaterra. Así que en este contexto, lo que ocurrió fue realmente sorprendente y pasó a la historia como uno de los actos más deleznables relacionados con la corona británica. Resulta que este hombre, el Duque de Gloucester, tiempo después de la muerte de su hermano, de que su propio sobrino fuese designado como monarca y él como especie de tutor privilegiado, pues él, Ricardo Plantagenet, encerró a su sobrino Eduardo V en la Torre Sangrienta de Londres, tal y como lo observan en pantalla.
Y es que, de acuerdo a las crónicas de la época, Eduardo V, junto a su hermano menor, un infante que tenía una edad no superior a los 10 años, fueron encerrados en este lugar, en el cual solían pasearse a través de oscuros pasillos, en donde algunos de los testigos que los visualizaron los vieron caminar tomados de las manos, protegiéndose el uno al otro. Aquí observan una imagen alusiva a cómo pudo haber sido ese cruel encierro de Eduardo V y su hermano menor. Eran dos infantes, dos niños muy pequeños que no estaban al tanto de esa pugna por el poder en la cual ellos estaban inmiscuidos. Se comenta que la última vez que se les vio jugar a este par de infantes en esta torre sangrienta fue el 22 de junio de 1483. Lo más perturbador de esta historia es que días después de esta desaparición, de esta muerte de estos dos niños encerrados en la Torre Sangrienta en Londres, este hombre, Ricardo Plantagenet, quien anhelaba convertirse en monarca británico, arrancó una campaña de desprestigio hacia su propio hermano Eduardo IV e hizo correr el rumor de que su hermano se había tenido un lazo sentimental con Leonor Talbot antes de casarse con la reina en aquel entonces, que era Isabel Woodville. Así que este enlace, esta relación que estableció su hermano con Leonor Talbot, lo convertía en un rey bígamo, lo cual anulaba cualquier validez ante la corona de que estos infantes pudiesen acceder al trono. Imagínense lo maquiavélico del actuar, del proceder y de la mente de este hombre que ven ahí en pantalla. Lo triste de todo esto es que esta versión que hizo circular este duque de Gloucester fue confirmada por el Parlamento británico, quienes ratificaron que estos niños, este par de infantes que fueron encerrados de manera cruel en la Torre Sangrienta de Londres, eran hijos ilegítimos, eran niños bastardos y no tenían el derecho a convertirse en monarcas. Así que de esa manera, este terrible Ricardo Plantagenet se convirtió en Ricardo III el 6 de julio de 1483. Pero lo más terrible y conspiranoico alrededor de esta historia es que hay un historiador, un hombre conocido como Thomas Moore, quien asegura que Eduardo V murió asfixiado en la Torre Sangrienta por orden de su propio tío Ricardo III, y que este asesinato ocurrió el mismo día en que este hombre fue coronado como rey de Inglaterra. Perturbador, ¿no les parece? El mismo día en que Ricardo III fue coronado, mandó asesinar a sus dos sobrinos infantes en la Torre Sangrienta de Londres. Esto desde luego se ha convertido en uno de los más grandes escándalos históricos por parte de la corona británica hacia el siglo XVII, más específicamente el 17 de julio de 1674,
los restos de estos niños fueron encontrados en esta torre sangrienta. O bueno, al menos eso dice la versión oficial, porque en realidad lo que encontraron fueron los restos de 2 niños, pero si lo asociamos a esta extraña desaparición de estos infantes, los historiadores aducen que estos restos eran parte de Eduardo V y su pequeño hermano. Cuando ocurrió este hallazgo, el rey Carlos II, quien era el monarca británico en aquel entonces, ordenó que estos restos fueran puestos en una urna de mármol y llevados a este lugar, a la abadía de Westminster, y que en este lugar se les diera una sepultura real, o sea, se le rindieran los honores que estos niños merecían. Los restos fueron colocados posteriormente en un extremo de esta bahía, tras el altar mayor, en el cual a este lugar en específico de esta bahía de Westminster se le conoce como la esquina de los inocentes. Pero desde luego este no es el único gran misterio que envuelve a la monarquía británica. El siguiente, de acuerdo a esta publicación de Reader's Digest, tiene que ver con esta mujer que ustedes observan ahí en pantalla, la reina Isabel I. Y es que esta publicación nos dice: ¿fue Isabel I una asesina? Y esto nos lleva a esta mujer llamada Amy Robsart. Robsart apareció muerta al pie de una escalera con el cuello roto en el año 1560, tal y como lo representa este dibujo que ven ahí en sus dispositivos o monitores. Lo conspiranoico de esta historia es que la tragedia de Amy fue en gran medida muy conveniente para la reina Isabel I, pues en la época se decía que Isabel I sostenía un tórrido romance a escondidas con Robert Dudley, el esposo de Amy Robsart. Y desde luego se extendió en gran medida el rumor de que Isabel I había ordenado el asesinato de esta mujer, de Amy Robsart. Hay otras versiones que establecen que esta mujer se suicidó y que al parecer tenía una enfermedad preexistente, algo así como una especie de cáncer en los huesos, que desde luego la hacía muy propensa a herirse gravemente en una caída. ¿Ustedes qué piensan? ¿Asesinato de Isabel I o una simple coincidencia? Continuamos con este dossier y a continuación nos vamos también con otro enigma que tiene que ver con esta monarca, la mentadísima, famosísima reina Victoria, pero no tiene que ver directamente con ella, sino con un familiar relativamente cercano a esta importante reina, y me remito a este señor Ernesto Augusto, duque de Cumberland. Resulta que este hombre, quien posteriormente se convertiría en rey de Hannover, era un familiar cercano a la reina Victoria, y en mayo de 1810 su valet, como dirían algunas personas en Europa u otras partes de Latinoamérica, o su ayudante de cámara, Joseph Sellis, fue encontrado degollado en su habitación, que desde luego estaba ubicada en la casa del duque. Esta imagen que observan en pantalla representaría este hecho bastante extraño y relacionado con este prestigioso hombre. En su momento, en 1810, se dictaminó que este hombre, que Joseph Sellis,
había terminado con su vida, pero había otras personas relacionadas con la monarquía quienes consideraban que en realidad el duque de Cumberland había degollado a Joseph Sellis, ya sea por un ataque de locura o quizás por un ataque de celos. Parece que Ernesto Augusto, quien luego se convirtió en rey de Hannover, sostenía una relación prohibida con la esposa de Sellis. ¿Verdad o no? Se los dejo, como siempre, a su criterio. Otro de los grandes enigmas relacionados con la corona británica nos lleva hasta Alberto de Sajonia. Y Reader's Digest nos pregunta lo siguiente: ¿quién mató al príncipe Alberto? ¿Fue una persona o fue una enfermedad? ¿O hay una conspiración detrás del deceso de este príncipe? Resulta que el príncipe Alberto de Sajonia, a quien ustedes vislumbran ahí, pues este hombre falleció en diciembre de 1861 a los 42 años de edad. El parte médico en aquel entonces dictaminó que este hombre había fallecido por tifus. Sin embargo, hasta el día de hoy hay una acalorada discusión sobre la verdadera causa de la muerte de este hombre, de este príncipe, ya que algunos médicos sostienen que Alberto llevaba años padeciendo un cáncer de estómago o de intestino que no había sido diagnosticado a tiempo. Otros creen que quizás pudo haber fallecido por una enfermedad relacionada con una colitis ulcerosa o algún otro problema gástrico. Lo cierto y lo extraño, misterioso y enigmático del deceso de este hombre es que la reina Victoria prohibió la autopsia de este hombre, por lo cual la verdadera causa de su muerte es un auténtico misterio. Pero ¿qué pensarían ustedes si les digo que hay un miembro de la monarquía británica que está relacionado con Jack el Destripador? Y según algunas versiones, podría ser este mítico asesino quien cegó la vida de muchas mujeres en aquella Londres del siglo XIX. Pues eso nos remite específico y ver una ilustración de cómo sería ese Jack el Destripador deambulando por estas calles de Londres victoriano del siglo XIX. Y esta teoría nos lleva hasta este hombre, Alberto Víctor de Clarence. Este hombre no era nadie más ni nadie menos que el nieto de la reina Victoria, era el hijo mayor del rey Eduardo VII y falleció antes de su padre a los 28 años, por lo cual pues desde luego este hombre no pudo ser monarca. Eddie, como le apodaban, así le llamaban de cariño, pasó a la posteridad porque en el Londres de aquel entonces se llegó a creer que este hombre era en realidad Jack el Destripador. Y lo más extraño de todo esto es que aunque las noticias de la época no relacionaban bajo ningún tipo de concepto a Alberto Víctor, a quien ustedes observan ahí en pantalla, nunca lo relacionaron directamente con Whitechapel, el lugar donde se encontraron las víctimas de Jack el Destripador. A lo largo de los años han surgido una gran cantidad de preguntas debido a que este hombre tenía una vida bastante misteriosa, bastante extraña. Parece que de manera incógnita solía acudir a este distrito en Londres, este Whitechapel, un lugar podríamos que denominar signado por el hampa, por la prostitución y por la pobreza extrema. Whitechapel, un distrito en Londres en donde había una mortandad brutal
de infantes, precisamente por las condiciones tan brutales en las cuales las personas se iban a vivir en esta zona de Londres. Hay especulaciones que establecen que este príncipe era algo que se conoce o se denomina como un gay de armario, un hombre que tenía su condición de homosexual, pero que desde luego no la ostentaba, no la comentaba abiertamente porque eso le podía traer problemas en el seno de la monarquía. Falleció oficialmente en 1892. Sin embargo, otras versiones encontradas afirman que este hombre falleció de sífilis y que pudo haber cometido estos crímenes de Jack el Destripador en medio de esta locura sifilítica causada precisamente por este padecimiento. Ahora, ¿cuál es la principal característica por la cual relacionan al príncipe Alberto Víctor de Clarence con Jack el Destripador? Pues resulta que tanto este hombre como el mítico asesino eran zurdos, y algunos testigos que dicen haber visto a este miembro de la monarquía en Whitechapel comentan que era un hombre que tenía una forma de ser bastante extraña y una manera bastante críptica de comportarse con las meretrices. ¿Ustedes qué piensan? ¿Fue Alberto Víctor de Clarence en realidad Jack el Destripador? ¿O era alguien relacionado con este bajo mundo de Londres en pleno siglo XIX? Proseguimos con este interesante artículo de Reader's Digest y nos vamos a la maldición de Alicia del Reino Unido. Y lo que nos comenta este artículo es lo siguiente: la hija de la reina Victoria estaba maldita. ¿Hay una maldición alrededor de Alicia, la hija de la reina Victoria? A la segunda hija de la gran reina Victoria de Inglaterra, una mujer que pasó a la posteridad como una de las monarcas más emblemáticas y más queridas por parte de los seguidores de la corona británica, resulta que a esta chica, a Alicia, quien ven ustedes ahí en pantalla, le ocurrieron muchas cosas trágicas, muchas cosas malas a lo largo de su vida, por lo cual muchos creen que en realidad estaba maldita. En mayo de 1873, su hijo de 2 años, Frederick, se cayó de la ventana de la habitación del segundo piso. Y al parecer no había sido una caída tan grave, hubiese podido sobrevivir, de no ser porque Frederick era hemofílico y sufrió una importante hemorragia cerebral que fue imparable y se llevó su vida. Posteriormente, en 1878, la difteria afectó a casi todos los miembros de su casa, asesinó a su hija Mary, es decir, esta difteria terminó con la vida de su hija de 4 años y también terminó llevándose a esta misma mujer, a la maldita, por decirlo así, Alicia del Reino Unido. Posteriormente, en 1904, Alix, quien era otra de sus hijas, ahí la observamos, Alix de Hesse-Darmstadt, también conocida como Alejandra Fyodorovna Romanova, esta sucesora, esta hija de Alicia, se había casado con un hombre perteneciente a la dinastía rusa de los Romanov y curiosamente dio a luz a un hijo que también tenía hemofilia. En 1918, Alix y su hermana Elizabeth, es decir, otra hija de Alice, quien también se había casado junto a otro miembro de la familia Romanov, aquella familia de los zares, de la monarquía que existía en Rusia
hace unos siglos, pues resulta que tanto Alix, esta mujer que ustedes ven en pantalla, como su hermana Elizabeth fueron asesinadas de forma violenta por los bolcheviques junto a otros miembros de la familia Romanov. Pero esta maldición no terminaría ahí y también cobraría la vida del hombre que ustedes ven en pantalla, Louis Mountbatten, quien era nieto de Alice, un importante, un prestigioso diplomático británico del siglo pasado, quien en el año 1978 fue asesinado por el IRA, este grupo terrorista para algunos irlandés. Bastante inquietantes las muertes de estas personas, pero lo más inquietante de todo esto es que, de acuerdo a las personas que sostienen la tesis de esta teoría alrededor de la maldición de Alicia de Inglaterra, nos lleva hasta una persona que aparece en esta imagen, Diana Spencer, quien se casó con el príncipe Carlos de Inglaterra, una mujer muy carismática en su momento, la princesa Diana, una mujer que se ganó el cariño de buena cantidad de personas en todo el mundo. Y se comenta que en realidad lo que unió a Diana Spencer junto al príncipe Carlos fue en gran medida la muerte de Louis de Mountbatten, el hombre que vimos anteriormente. Diana en su momento se solidarizó bastante con Carlos, pues por la muerte de este familiar de él, y al parecer fue este momento el clic que hizo que esta relación se asentara bastante y se terminaran casando juntos. Sobra decir que este matrimonio fue un rotundo fracaso, y en el año 1997 la princesa Diana, conocida como la princesa de Gales, falleció a los 36 años en un trágico accidente automovilístico en París junto a su pareja de aquel entonces, Dodi Al-Fayed. Los estudiosos de esta maldición, de esta especie de signo trágico alrededor de Alicia del Reino Unido, establecen que Diana Spencer ha sido el último eslabón de esta maldición de Alicia del Reino Unido. ¿Creen ustedes que es simple coincidencia o en realidad si hay algo oscuro detrás de esta Alicia del Reino Unido? Quiero conocer su opinión aquí en los comentarios. De acuerdo a Reader's Digest, otro de los grandes enigmas alrededor de la corona británica, nos lleva hasta el rey Jorge V. ¿Fue asesinado este monarca? Lo que nos dice esta publicación es que el rey Jorge V llevaba más de una década enfermo y falleció el 29 de enero de 1936. 50 años después, una investigación oficial reveló que este monarca murió en realidad por una sobredosis fatal de morfina y cocaína que le había suministrado su médico personal, Bertrand Dawson. Resulta que las notas de Lord Dawson, a quien ustedes observan ahí en pantalla, afirman que este galeno había consultado a la esposa del rey Jorge V, al igual que al príncipe Eduardo, el príncipe de Gales en aquel entonces, los había consultado para suministrarle esta cóctel molotov de morfina y cocaína. Sin embargo, investigaciones posteriores del diario The New York Times establece que no hay pruebas de esta comunicación, de esta consulta
que realizó Bertrand Dawson con familiares del monarca. Periodistas que han investigado la extraña muerte de este monarca afirman que muy seguramente Bertrand Dawson asesinó al rey Jorge V de Inglaterra. ¿Qué intereses ocultos tendría este galeno para perpetrar esta muerte? Es uno de los grandes enigmas alrededor de la monarquía británica. Finalmente, el último gran enigma que les traigo, consignado en el artículo de Reader's Digest, lo lleva al príncipe Alfredo Alejandro de Sajonia, otro hombre muy relacionado con la corona británica. En efecto, este príncipe era nieto de la reina Victoria y tenía 24 años cuando murió el 6 de febrero de 1899. En su momento la prensa informó que un tumor había causado su muerte. Sin embargo, investigaciones posteriores y también rumores de su deceso sugirieron que en realidad el príncipe Alfredo Alejandro de Sajonia terminó con su vida por un disparo que él mismo se propinó con un revólver mientras se celebraban el 25 aniversario del matrimonio de sus padres. Se dice que este príncipe tuvo una vida muy difícil, una infancia muy traumática. Parece, de acuerdo a algunas versiones extraoficiales, hay que recordar que alrededor de las coronas y de los personajes muy famosos a nivel mundial siempre se tejen muchos rumores. Se especula que este hombre fue víctima de abuso en su infancia. Y es más, su misma tía Vicky llegó a decir que el príncipe Alfredo Alejandro de Sajonia tenía una vida muy disipada y donde en todo momento se notaba que albergaba un gran dolor en su interior. ¿Qué opinan sobre este tipo de hechos muy extraños, de enigmas, de misterios alrededor de la corona británica? Quiero conocer su opinión aquí en la caja de comentarios. No olviden que me pueden seguir en las redes sociales en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con doble S. También pueden seguir el perfil oficial de este canal de YouTube, @Mandrágora-Misterios en TikTok. Y hasta este momento llegamos en este video sobre los enigmas alrededor de la corona británica. Les reitero, quiero conocer su opinión al respecto, si se quedó algo por fuera. Y no olviden que si disfrutaste este contenido, te invito a que le des pulgar arriba, que lo compartas, eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito al canal en los últimos días. No olviden que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos y desde luego que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.